esta nueva emisión de Sin Filtros vamos a conversar sobre Petro y sobre Nicolás Maduro, sobre la posición de Petro porque cambia de acuerdo a las manecillas del reloj. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España. Bienvenidos todos. Mil gracias por estar en contacto con nosotros con esta ventana de periodismo informativo libre. Y cuando decimos libre es porque es realmente libre. Igualmente queremos saludar a todos los que se unen a nuestro canal a través de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble. Bienvenidos todos y todos los que forman parte de nuestra gran comunidad en YouTube. Bienvenido el grupo que nos acompaña en el Super Chat y también nuestro invitado, el doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Bienvenido. Por un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven a esta hora. Muchísimo gusto para nosotros. Queremos escuchar porque Petro está cambiando mucho y lo que se dice en los bajos fondos de Caracas es que Petro va a terminar siendo lo que no es otra cosa que un amigo de la causa de Nicolás Maduro. Hemos visto cómo él ha estado peleándose, dice cosas y se va de frente y hacia atrás, pero reflexiones un poco más fuertes señalan que él podría estar manejando la posibilidad de juntarse nuevamente con Maduro. ¿Qué es lo que se dice y cuál es el análisis sobre este tema? Pues más allá de lo que se dice, Maybor, es que basémonos en los hechos y en lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Digamos, Petro lo más reciente que dijo fue que él consideraba que las elecciones eran un error hasta que no se levantaran las sanciones de Estados Unidos. Cuando tú consideras que las elecciones en una democracia son un error y unas elecciones como las que acabamos de ver, pues tú lo que estabas era básicamente legitimando que el régimen siguiera operando impunemente, ¿no? Porque todos sabemos que de alguna manera esas elecciones se llevaron a cabo porque estaban algunas de las sanciones de Estados Unidos, y eso que ya se habían levantado varias, habían liberado presos que estaban en Estados Unidos que son funcionales al régimen de Maduro, etcétera. Entonces lo que uno ve es que pues, el gobierno colombiano al final del día está jugando en el juego al régimen de Nicolás Maduro. Estamos viendo que siguen desapareciendo líderes opositores y el gobierno colombiano no se pronuncia cuando se supone que este era un gobierno que había levantado banderas en materia de derechos humanos, pero parece que los derechos humanos de Venezuela es lo último que nos importa, y ni se diga los de Colombia, porque aquí las masacres siguen aumentando, los asesinatos de líderes sociales siguen aumentando y no pasa nada. Pero respecto a Maduro y respecto a la relación con el gobierno dictatorial que tiene el régimen de Maduro, es que el gobierno colombiano ha sido complaciente. Y el hecho de incluso insinuar que le teníamos que comprar el gas a Venezuela era básicamente darle un espaldarazo y darle recursos y oxígeno para que siguiera subsistiendo y manteniendo a los venezolanos presos en su propio país. Carlos, hay un tema que es sumamente importante porque no solamente es enmarcar la narrativa en lo que es la geopolítica mundial, pero cuando cayó Bashar al-Assad en Siria, él escribió un tuit y en ese tuit hizo unas preguntas bien interesantes, la que nos llamó la atención porque por supuesto decía que esto era una posición que se derechizó y derechizó significa que estaba ganando Israel, etcétera, etcétera. Él hizo un señalamiento y dijo, nosotros vamos a aceptar que eso puede ocurrir en la frontera con Colombia, en América Latina, es decir, en el fondo esa narrativa y esa preguntita era una manito para Maduro, ¿no te parece? Sí, pero además es muy particular, ¿no? Primero, posando de analista geopolítico, demostrando una absoluta ignorancia de lo que pasa en Siria, de lo que sucede en Siria. Segundo, esa simpatía por regímenes autoritarios, por dictadores y criminales como Bashar al-Assad, que lo que estamos viendo en las imágenes de cómo trataban a los prisioneros políticos, de cómo asesinaban a miles de personas, un dictador que usó armas químicas contra su propio pueblo. Es decir, es impresentable que el presidente de un país democrático como Colombia salga a justificar a un asesino de esta naturaleza, a un criminal de esta naturaleza, y además a condenar que salga del poder. Que a uno le puede o no gustar los que tomaron el poder, sí, claramente hay muchas preocupaciones, uno puede tener todas las críticas por lo que está pasando hoy en Siria y por la situación de ese país, pues porque claramente quienes encabezan
a los rebeldes no son precisamente demócratas, pero una cosa no quita lo otro, que uno pueda expresar su preocupación por ese tipo de grupos que también se están fortaleciendo en esa región, que es básicamente una filial de Al Qaeda, que ha aportado de moderado, pero claramente hay una preocupación por lo que va a pasar con los cristianos en Siria o con los kurdos, etcétera. Uno puede expresar todo eso sin salir a justificar que era mejor tener a Bashar al-Assad en el poder. Y claro, porque cuando uno tiene simpatía por tiranos de esa naturaleza, pues siente simpatía por tiranos y dictadores de la naturaleza de Nicolás Maduro. Son muy parecidos, entre otras cosas, los dos regímenes, ¿no? Es decir, uno lo que esperaría es que uno, digamos, hiciera un llamado, lo que corresponde a los canales diplomáticos, a la democracia, que la comunidad internacional sea veedora de una transición pacífica, del respeto por las minorías, qué sé yo. No, sale básicamente a llorar porque sacaron a Bashar al-Assad del poder. Y claro, la preocupación que tienen ahora es porque se están dando cuenta que sus aliados, le hace Rusia, pues al menos por lo que hasta ahora se ha visto, pues claramente al estar desgastado en la guerra en Ucrania y después de tener a Siria como un espacio geográfico muy importante para la penetración de sus intereses en Medio Oriente y en África, Rusia tuvo que abandonar o está teniendo que abandonar esa posición estratégica y abandonó a su principal aliado en la región, que era Bashar al-Assad. Claro, le preocupa, eso quiere decir, si Rusia abandona a uno de los suyos en Medio Oriente, ¿qué podremos esperar ahora con uno de los suyos en América Latina, como es el caso del señor Nicolás Maduro? Esas son las preocupaciones y lo mismo con Irán. Entonces ahora lo que acaba de pasar geopolíticamente es que Turquía, que es realmente el gran ganador de todo esto, y lo que aparentemente es una debilidad tanto de Putin como de Irán, pues genere preocupación a los que son sus aliados en esta región, que en este caso específico es el señor Nicolás Maduro y toda la estructura criminal que ha convertido a Venezuela en un estado criminalizado. Carlos, cuando tú dices que Turquía es uno de los ganadores, hay otros, pero Turquía es uno. Hemos visto que desde el 28 de julio para acá, Turquía y Venezuela se han agrupado, han ampliado su red de acción y sus acuerdos bilaterales. Cuando hablo de Venezuela, hablo del régimen de Nicolás Maduro. ¿Crees que eso influye de alguna manera en mantener a salvo el régimen frente a todos los retos que se van a presentar ahora ante el cambio de administración de los Estados Unidos, ante el juego que se está dando, al menos desde el punto de vista narrativo, de que Edmundo González Urrutia va a llegar a Venezuela, se va a juramentar y María Corina va a ser la vicepresidente, pero a la vez sale Maduro diciendo, y ayer esto fue un aspecto que llamó mucho la atención, porque él juramentó a un comando nacional de defensa de conuqueros que nos hicieron recordar aquellos grupos de choque vietnamitas y otros que pues se enloquecieron en un momento en el que se veía un cambio, ¿no? Eso lo han ustedes documentado en el instituto, han estado estudiando este tema, porque uno de los aliados de Maduro definitivamente es Erdogan. Sí, pero acuérdate que la forma en que Erdogan proyecta poder e injerencia es muy distinta a lo que hacía Rusia o Irán. ¿Sí? Una cosa es las relaciones bilaterales. Ahora además, recordemos que Turquía es parte de la OTAN, que Turquía tiene una actuación compleja, por supuesto, con proyección de intereses, con operaciones en ciertos sectores importantes, pero no es lo mismo que Rusia, Irán o China en cuanto a América Latina. Entonces, yo creo que el costo también de terminar apoyando un régimen como el de Maduro en términos de la relación de Turquía con la Unión Europea, como socio de la OTAN, y aparte que Colombia es un país aliado estratégico de la OTAN. En fin, yo creo que ahí hay una serie de factores que no generan como la misma preocupación de lo que era que Maduro mantuviera ese apoyo por parte de Rusia, que lo tiene y que le ha permitido, pues obviamente, garantizarse en la región una proyección de poder importante, un respaldo importante. Habrá que ver, indudablemente, qué pasa con la administración Trump, cómo van a manejar la situación de Venezuela y habrá también que ver qué va a pasar con América Latina, porque yo vuelvo a la pregunta inicial de tu programa. Nosotros no podemos seguir esperando que esto sea una solución de Estados Unidos. Yo creo que la mayor falsa promesa que se ha hecho también en las últimas décadas es esperar que Estados Unidos nos solucione el problema de Venezuela. Entonces ha sido un problema enorme el pretender que quien tiene la forma de ayudar a eso es Venezuela cuando los propios países latinoamericanos, como el caso del gobierno colombiano actualmente, callan impunemente ante todo lo que hace
Venezuela, como el señor Lula, que justifica a Maduro y un día dice una cosa y otro día dice otra, pero al final del día le han terminado contribuyendo a construir legitimidad que ya hoy en día está totalmente caída, por supuesto. Lo que hizo María Corina, además de heroico, pues fue muy inteligente y fue poner en evidencia que el pueblo venezolano no quiere a Nicolás Maduro, que Edmundo González Urrutia es el presidente elegido mayoritariamente y quien tendrá que tomar posición. Claramente la política estadounidense va a marcar lo que está pasando con las nominaciones en el caso del Departamento de Estado, pues también de alguna manera vuelven a poner a América Latina, al menos con esas nominaciones, en lo que parecería ser un giro importante en la política exterior de Estados Unidos, porque es poner a personas que son muy cercanas a los temas de América Latina. Eso podría enviar un mensaje también muy claro de que el tema de Venezuela va a estar en agenda, porque en el gobierno Biden, en la administración Biden no lo estuvo, y ojalá también esté Colombia, los problemas de seguridad de Colombia, etcétera. Entonces esperemos a ver, yo creo que hay variables importantes que analizar. Lo cierto es que a Maduro cada vez más sus aliados se le debilitan o no sabemos hasta dónde una Rusia debilitada económica, política y militarmente, un Irán muy debilitado y sus proxies Hezbollah, Hamas, etcétera, también debilitados por la acción de Israel en los últimos meses, pues le empiece a mostrar como un actor débil en la región al cual se le puede sacar del poder. Carlos, otro aspecto que es sumamente importante y quisiera tocarlo en esta conversación es la posición de Petro, del gobierno de Gustavo Petro, frente a la administración del presidente electo Donald Trump. Él tenía muchas coincidencias doctrinarias de ideas, de principios y amistad con la actual administración, pero se nota una enorme diferencia y particularmente cuando tocamos el tema, por ejemplo, de Israel, cuando tocamos el tema que tiene que ver con los aliados de Estados Unidos a nivel de América Latina. Y otro aspecto fundamental es el tema de la economía. Mientras Petro aboga por una economía donde el petróleo no juega un rol fundamental, Estados Unidos con la nueva administración está planteando no solamente recuperar los espacios que habían sido cedidos o que simplemente se quedaron allí, sino que pues va a afianzarse la economía del petróleo. Petro va a tener, a tu juicio, algo para enfrentarse a los Estados Unidos y poner como Anaquel diciendo, bueno, si tú te metes conmigo, me voy con los BRICS, me voy con China, o crees que se va a moderar, que Petro va a ser ese Petro moderado y que juega a los dos bandos, pero que termina siendo prácticamente subyugándose? No es ningún moderado, Petro no es ningún moderado. De hecho, Colombia ya anunció que en febrero del próximo año va a firmar el memorándum de entendimiento para adherir a Colombia a la iniciativa de la Franja y de la Ruta, el BRI, el famoso BRI con China. Pues indudablemente le interesará unirse al club de los países autoritarios, pobres y perdedores como lo son los BRICS, porque pues el yuan se está debilitando, el rublo ruso se ha debilitado, Rusia es un país sancionado, China está siendo sancionada por apoyar a Rusia, pues las otras economías, India, etcétera, pues ahí están, digamos, son importantes, son relevantes, pero no son los países con los cuales Colombia va a salir adelante. Claramente es muy probable que a Petro le interese mantener ese tipo de relaciones, pues porque obvio, son regímenes autoritarios que en América Latina han apoyado a los autoritarios de América Latina, Rusia, China, Irán, etcétera. Pues que acepten a Bolivia en los BRICS y a otros países, pues muy interesante, pero en realidad es que los BRICS no son el futuro del comercio internacional, no son el futuro del desarrollo internacional, no lo son ni de cerca. Son muchos de esos países, no todos por supuesto, pero muchos de esos países hoy en día son regímenes autoritarios, sin criterios democráticos, con profundas violaciones de derechos humanos, con unas economías debilitadas que no representan una oportunidad comercial para Colombia. Es decir, vamos a cambiar el mercado de Estados Unidos, ¿por qué? ¿Por Rusia? ¿Por la India? ¿Por Sudáfrica? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando estamos pensándonos el tema de los BRICS? Entonces aquí sale mucha gente de izquierda, mucho activista de izquierda a decir, sí, van a debilitar el dólar. Eso lo llevan diciendo hace 10 años. Hace más de 10 años llevan con el cuento de que los BRICS van a reemplazar a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y otras economías desarrolladas del sureste asiático, que las van a desplazar, que ellos van a destronar el dólar. No lo han logrado, porque son economías con muchos problemas, que son economías que no son competitivas, que no son productivas, son cerradas, en fin, unas economías de Estado con unos problemas estructurales. China es un gran ejemplo.
Lo que todo el mundo juraba que iba a hacer China para este momento no lo está haciendo. Tiene unas crisis económicas muy profundas. Ya anunciaron esta semana que van a depreciar el yuan porque tienen problemas económicos, porque les está tocando inyectar ayudas del gobierno a la economía, que eso les va a cobrar un precio muy alto en materia de inflación. En fin, yo creo que Petro seguramente lo querrá hacer y va a utilizar la llegada de Trump en la Casa Blanca para fortalecer su narrativa de que él es el gran luchador contra el imperialismo y el cambio climático y en fin. Pero lo que es claro es que Estados Unidos es el principal aliado de Colombia desde hace décadas y lo debe seguir siendo. Aquí en Colombia hay por ahí sectores que abogan porque no lo sea. Se rasgan las vestiduras con Estados Unidos, pero les parece bien que los aliados sean Rusia, China, Irán, anhelarían que ese fuera el tipo de aliados, como les gusta que lo sea Maduro, Ortega, Díaz-Canel, López Obrador, o la Sheinbaum, o Lula. Eso sí les parece que son buenos aliados, muchos de ellos con países, con regímenes donde hay dictaduras, violaciones de derechos humanos, poco crecimiento, pobreza, represión, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es cómo Petro empieza a reaccionar a lo que haga el gobierno de Estados Unidos, siempre victimizándose y queriéndose mostrar como la antítesis a ese modelo, con un modelo que pues claramente es fracasado y que ha demostrado no funcionar en ninguna parte del mundo. Carlos, para irnos, hay un 2025 lleno de sorpresas, de conflictos y de momentos que van a quitarle el respiro a los colombianos. Y luego el 2026 vienen las elecciones. ¿Qué se perfila? Pues tomando en cuenta todos estos escándalos de Petro con el financiamiento, con Nicolásito Petro, etcétera, ¿qué se perfila? Lo que se perfila es que se necesita en el país un proyecto político serio, que más allá de dedicarse a criticar a Petro y a sacar sus escándalos de corrupción, a ofrecer soluciones al drama que están viviendo hoy millones de colombianos a causa de las reformas de este gobierno, de la situación de inseguridad que es creciente y alarmante, de los problemas de corrupción, pero con respuestas y propuestas claras, atendiendo los dolores de la gente. Yo creo que pensar que el que va a ser presidente, como pasó en el 2022, hablando mal de Petro, es una equivocación. Aquí cuando se dice que perdimos la narrativa, claro que la perdimos, porque no había ninguna narrativa. El castrochavismo no es narrativa. Eso no asusta a nadie. Sí, que muchos entendemos qué es el castrochavismo, lo sabemos, digamos, de alguna forma hemos estudiado y hecho seguimiento de lo que implica ese tipo de ideas, por supuesto, pero es que la gente que no tiene con qué pagar el mercado del castrochavismo no le importa. Y Petro les ofreció un montón de soluciones mágicas que nunca llegaron y nunca van a llegar, que lo que ha hecho es encarecer el costo de vida, etcétera. Todas sus reformas van a agravar la situación en materia de salud, de empleo, de pensión, pero simplemente quedarse con una campaña presidencial pensando que es la contra Petro, eso no va a funcionar. Necesitamos un proyecto político que tenga respuestas a las necesidades de la gente. Hay casi 60 candidatos. Uno lo que esperaría es que aquí dejen los egos candidatos que no tienen votos y que más bien se suman en un proyecto político como pasó en Venezuela en torno a un solo proyecto político para salvar a Colombia, con unas propuestas y unas reformas estructurales que resuelvan no solo lo de este gobierno, sino todo lo de gobiernos anteriores, porque es que hay que reconocer que Colombia sí tenía problemas. No de la forma como Petro los planteaba, y obviamente las soluciones no eran las de Petro, pero que sí podemos dar unos saltos importantes. Mira lo que está pasando en Argentina, mira el primer año de resultados de Javier Milei en Argentina. Es decir, sí se puede un proyecto político serio que abogue por más libertad económica, más crecimiento económico, más empresas, mejor economía, menos corrupción. Eso se puede hacer. Es decir, eso no es física cuántica, pero necesitamos un proyecto político en torno a eso. Hoy, si tú me lo preguntas, es muy difícil verlo. Hoy están con respuestas recicladas, con atacar a Petro, con a ver quién hace más ruido en redes sociales, y un proyecto político además que convoque a muchos sectores. Pero tú con 60 candidatos, Maybor, es muy difícil pensar llegar cuando ellos van a tener uno o máximo dos para poder empujar, y entonces nos pasa lo mismo del 26. Y con unos outsiders que parecen muy interesantes porque se proyectan en la oposición a Petro, etcétera, pero que uno no sabe quién los va a acompañar. Se van a rodear de que de exfuncionarios de exgobiernos, muchos de los causantes de los problemas que tenemos hoy en día. ¿De quién se van a rodear? ¿Quiénes van a ser sus ministros? ¿Cuál va a ser su equipo? Eso también son preguntas importantes que hay que empezar a hacer desde ya porque nos quedan menos de 18 meses. Sí, nos quedan menos de 18 meses y Colombia tiene que pasar hacia esa línea que tú dices de Argentina y de muchas otras naciones que están buscando el progreso y no juntarse con los perdedores de la región. Carlos, mil gracias por haber estado con nosotros. ¿Tienen algún proyecto en el instituto
que podamos promover, invitar a toda la audiencia que nos está viendo? Sí, pues tenemos muchos, pero estamos ahorita con lo que se llama regímenes autoritarios, que básicamente lo que estamos haciendo es recorriendo la región, advirtiendo los peligros de la penetración y la injerencia de China, Rusia e Irán, de la forma en que operan, de todas estas dádivas con las que llegan aparentemente a resolver problemas y resulta que los países terminan con trampas de deuda, como ha pasado en Argentina, en Ecuador, con mala ejecución de proyectos de infraestructura, con el compromiso de sectores estratégicos muy importantes como los puertos, las telecomunicaciones o la energía, en fin. Estamos yendo a varios países, ya te iremos contando, Maybor, la agenda del próximo año porque esperamos ir al menos a 8 países más. Ya este año fuimos a 4 y el próximo año esperamos ir a 8. Éxito con ese proyecto porque es sumamente importante para poder entender la agenda, la geopolítica y también entender por dónde ustedes se van a meter. Mil gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, feliz día. Y quiero saludar y darle las gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en nuestro superchat de YouTube. Ya veo que hay muchas opiniones que nos interesan. Quiero invitarlos para que se unan a nuestro grupo de gente que piensa diferente, gente que está informada y que escucha a nuestros expertos para tomar buenas decisiones. Quiero también agradecerle a toda la gente que forma parte de nuestro equipo. Mil gracias a nuestros maravillosos moderadores y al equipo técnico que siempre trabaja todos los días para llevarles a ustedes este tipo de programas. Y a nuestros seguidores en las redes sociales. Si todavía ustedes no nos siguen, por favor, háganlo. Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo, suscríbanse. Síganos en todas nuestras plataformas a través de Maybor Petit, sin filtros y sin censura, o sin filtros y sin censura. Adelante, mil gracias y compartan nuestro contenido. Como siempre, nos despedimos con el mensaje de la RAC porque recuerden que juntos salvamos vidas. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.